Hoy en Catastrofa la Cocina prepararemos chilaquiles. El ingrediente principal para los chilaquiles son los totopos, que normalmente se fríen. Pero esta vez usaremos totopos horneados. Aunque claro, también los puedes comprar ya preparados. Soy Rosy, vamos rapidísimo a la receta. Quédense conmigo. Comenzaremos por preparar nuestros totopos, para lo que vamos a cortar nuestras tortillas en triangulitos pequeños. Puedes usar las tortillas de un día anterior. Y mientras cortamos nuestras tortillitas, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo están y pueden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Ahora ponemos nuestros triangulitos en un bowl. Añadimos unas 3 a 4 cucharadas de aceite. Y sal al gusto. Mezclamos y vaciamos en un molde con papel para hornear. Acomodamos para que se horneen uniformemente. Si es necesario, pon un poquitito más de aceite. El aceite que yo utilicé viene con especias, pero aquí no las necesitamos, así que las removí. Y llevamos al horno precalentado a 200 grados centígrados por unos 10 minutos aproximadamente, dándoles la vuelta a los 5 minutos. Y ya que tenemos listos nuestros totopos, vamos a la estufa a preparar nuestra salsa. Para lo que vamos a poner a calentar un comal y vamos a tatemar o asar 4 tomates. Aquí la pinza no es necesaria, pero yo la estoy utilizando. No sé por qué, pero la estoy utilizando. Media cebolla, 3 dientes de ajo, un chile guajillo, un chile pasilla, un chile ancho, un chile catarino, una rajita de canela y 2 pimientas gordas. Los chiles los puse a las orillas, les di la vuelta y removí rápidamente solo al sentir su aroma, porque si los dejamos más tiempo y se queman, pueden amargar la salsa o más bien amargan la salsa. Removemos los demás ingredientes, la pimienta, la rajita de canela, los tomates, los ajitos y la cebolla. Vamos a hidratar los chiles, los dejamos hervir hasta que estén suavecitos. Para los chilaquiles yo estoy utilizando estos 4 tipos de chiles. Pero claro, puedes usar los que tengas en casa e incluso poner algún chile chipotle, chile de árbol, eso ya lo dejo a su elección. Cuando ya estén suavecitos nuestros chiles, apagamos y dejamos de unos 5 a 10 minutos más en agua. Esto es opcional y yo lo hago para que la salsa no quede tan picosita. En una licuadora añadimos un poco de caldo de pollo o verduras, lo suficiente para licuar bien todos los ingredientes. También puedes usar el agua de los chiles, pero tu salsita quedará picosita. Agregamos los tomates, los chiles,
los ajos, una pizca de orégano, una pizca de comino, la rajita de canela, las 2 pimientas gordas, unas 3 ramitas o una pizca de tomillo. Comenzamos a licuar. Añadimos los tomates que nos faltaban, la cebolla y una cucharadita de azúcar. Licuamos por 1 minuto aproximadamente. Ponemos a calentar una cacerola. Agregamos de 1 a 2 cucharadas de aceite. Colamos la salsa. Yo siempre que utilizo tomates y chile guajillo cuelo la salsa por esos pedacitos que quedan. Pero si no quieres colar la salsa, no hay ningún problema. Añadimos media cucharadita de sal, y media cucharadita de caldo de verduras en polvo, que es opcional. Puedes utilizar solamente la sal. Un poquitito más del caldo de verduras o pollo o agua si es necesario, y calentamos a lumbre baja, mezclando de vez en cuando por unos 15 a 20 minutos. Entre más tiempo, mejor sabor agarra la salsita. Incorporamos los totopos, solamente la cantidad que vamos a consumir en ese momento. Los pasamos en la salsita por un ratito solamente, no necesitamos dejarlos mucho tiempo porque los queremos crujientes. Pero si por el contrario quieres que tus chilaquiles queden aguaditos, entonces solamente deja los totopos un poquito más de tiempo en la salsita. Preparamos con crema al gusto, queso fresco, queso cotija, queso seco, el de tu preferencia, cebollita, puedes poner también un poquito de aguacate, también puedes acompañarlos con un huevito estrellado y unos frijoles refritos bien ricos. Y ahora sí, a disfrutar de tus deliciosos chilaquiles. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.